abogado y juez Minor Motto consiguió a través de un amparo provisional que el Congreso lo juramentara esta noche como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que el Colegio de Abogados había frenado el proceso de certificación porque había impugnaciones pendientes. Sobre este tema le ampliaremos detalles en esta emisión. Qué bueno que ya están con nosotros. Estamos por iniciar esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchísima información, usted la tiene que conocer, así es que vamos a ella de inmediato. Entra en vigencia modificación de horarios de atención en mercados, centros comerciales, supermercados, tiendas de barrios, bares y restaurantes. Salud busca reducir casos de COVID-19. Llamadas telefónicas habrían alertado a pobladores de Comitancillo, San Marcos, sobre pobladores asesinados y encontrados calcinados en Tamaulipas, México. Juez Minor Motto obtiene amparo para ser juramentado como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad sin que se hayan resuelto impugnaciones. Fuerzas de seguridad desarrollan el operativo Recuperación y Control Escuintla, que entre otros busca indicios para esclarecer 37 crímenes en el departamento. En temas internacionales, a partir de este martes, Estados Unidos exige prueba negativa de COVID-19 para quienes lleguen desde el extranjero. Estamos en el peor mes por contagios desde que comenzara la pandemia. Es lo que ha dicho Lucrecia Ramírez, viceministra técnica de la cartera de Salud Pública y Asistencia Social, en una citación en el Congreso. La responsabilidad se la lanzan a la ciudadanía, aunque desde el Procurador de los Derechos Humanos reclaman que la información transmitida por el gobierno ha sido confusa y que han desatendido la inspección de sectores de contagio masivo como el transporte colectivo. La viceministra añadió que esperan recibir en la tercera semana de febrero el primer lote de vacunas Pfizer a través del mecanismo COVAX, el cual ya ha sido asignado con listas detalladas al personal de primera línea de todos los entes involucrados en la sanidad del país. A pesar de que constantemente estuvimos dando información en las conferencias de prensa semanales y en nuestras redes sociales y en los comunicados que se daban a las poblaciones y a todas las entidades que colaboran con el Ministerio, realmente la población siguió con esas libertades, acudiendo a fiestas, acudiendo a ferias, acudiendo a lugares con mucha confluencia de personas y por lo tanto esto nos llevó a la situación de insostenibilidad. Desde el inicio de la pandemia no hemos tenido una campaña de información que esté orientada precisamente en la gestión del riesgo, de los riesgos que corremos como población. Conocemos ahora el reporte que día a día hace oficial el Ministerio de Salud respecto a casos confirmados de COVID. En las últimas 24 horas suman 1.029 casos nuevos. El total acumulado es de 155.459. Además, se confirma la muerte de 17 pacientes. El total acumulado hasta hoy es de 5.486 decesos. Salud también informa sobre 140.308 casos recuperados estimados. Esta actualización corresponde al 25 de enero, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Y los casos activos estimados son de 9.665. Se informó que se efectuaron 7.100 pruebas en todo el país. El Ministerio de Salud publicó un nuevo acuerdo ministerial que regula los horarios de atención en comercios de todo el país. Ahora los centros comerciales, supermercados y tiendas de barrio atenderán hasta las 7 de la noche, pero los bares y restaurantes 2 horas después, mientras que los velorios y entierros masivos continúan prohibidos por cualquier causa de defunción.
Además, el transporte público colectivo, que a la fecha cuenta con autorización de circulación, deberá cumplir con el aforo de conformidad con lo establecido en el sistema de alerta sanitaria. Se ha establecido que las personas y los establecimientos que incumplan las medidas recibirán sanciones y en el caso de los segundos hasta el cierre del local. Las municipalidades deberán cumplir con los aforos de los lugares turísticos según el semáforo de alertas. En ese momento le detallamos mejor cómo quedan los horarios. Todos los mercados municipales y cantonales y satelitales del país ahora deberán abrir a las 5 de la mañana y deberán cerrar a las 17 horas. Los centros comerciales, plazas comerciales y sus similares no tienen hora de apertura fijada, pero todos deberán cerrar sus puertas a las 19 horas y continuar cumpliendo con el aforo limitado. Los supermercados, tiendas de conveniencia y las tiendas de barrio, como tradicionalmente se conocen, tampoco tienen hora de apertura definida, pero su cierre deberá ser a las 7 de la noche. Ante el riesgo que corren las personas mayores de 60 años, estos tres sectores, es decir, los mercados, supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de barrio y centros comerciales, deberán fijar horas específicas para atender a este grupo de clientes. Y aunque hay ley seca en el país a partir de las 9 de la noche, los bares y restaurantes fuera de centros comerciales ahora deberán cerrar a las 21 horas. El Ministerio de Salud además indicó que aunque los restaurantes deberán cerrar a las 21 horas, aún podrán seguir atendiendo con servicio a domicilio sin horario límite en este aspecto. Quedan prohibidas todas las ferias cantonales de barrio, municipales y cualquier otra similar en todo el país. El acceso a las playas, lagos y ríos estará limitado y se deberá garantizar el aforo en espacios cerrados. Pero se recuerda que si su municipio está en rojo, todos estos lugares turísticos deben permanecer cerrados. Y así las cosas. Y continuamos porque en el marco de la reunión del Gabinete de Desarrollo Social, el vicepresidente de la República informó que debido al alza en los casos de coronavirus en el país, se analiza reforzar las restricciones para evitar más contagios. Agregó que es una tarea que le corresponde al Ministerio de Salud, pero que la intención es proteger la vida y la salud de los guatemaltecos. Es lo que se está analizando. Miren, no podemos ser aventurados en las tomas de este tipo de decisiones porque, como saben ustedes, afectan no solo la economía, sino que también otras actividades, pero al final lo que se pretende con ello es preservar la salud y la vida de las personas porque pues, la pandemia está. Bueno, ¿y qué efectos tendrá el país con las nuevas disposiciones? Para responder a esta inquietud, contactamos a Abraham Az, de la Gremial de Restaurantes, afiliada a la Cámara de Comercio de Guatemala. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Igualmente, gracias por este espacio. Gracias. Es importante saber la postura de su gremio. ¿Cómo han tomado la decisión del Ejecutivo de limitar nuevamente el horario de atención? ¿Cómo creen ustedes que va a afectar al sector restaurantes, que ya la tenía difícil? Totalmente. Bueno, primero, antes que nada, nuestra posición como gremio restaurantero es respetar las normas, las leyes de los cuales pues se nos ha venido hablando, y prueba de ello es que nosotros estamos garantizando por medio de capacitaciones, por medio de todo el tema de bioseguridad, el poder cuidar la salud de nuestros clientes externos y internos. Obviamente para nosotros es difícil, es duro. Entendemos que la situación actual sobrepasa quizás cualquier acción que se quisiera tomar de inmediato, pero también estamos conscientes que si trabajamos unidos, como lo hemos hecho el gremio de restaurantes, podemos salir más rápido. ¿Cómo nos va a afectar? Es inevitable que el poder cerrar a las 7 de la noche en centros comerciales donde operan muchos restaurantes, tenemos una baja de un 40% de las ventas, tomando en cuenta que hoy nuestro aforo no está regulado a la normalidad. Aún así, para nosotros es difícil, es duro, pero estamos también motivando a nuestro gremio que sigamos impulsando las buenas medidas, las buenas prácticas, de lo cual nosotros venimos haciendo durante meses. No es ahora, ha sido desde que todo esto inició. Mire, y lo que nos dice Salud, y ya lo decía el vicepresidente también, se busca reducir el contagio de casos de COVID. ¿Creen ustedes que los restaurantes y los bares son focos de contagio? Mire, quiero ser bien honesto. Obviamente en cualquier parte se puede contraer el virus, pero quiero también ser muy claro. Nosotros como restaurantes sí contamos con las medidas de bioseguridad
completamente. Como gremial nosotros hemos implementado verificaciones, hemos estado verificando restaurantes, nos hemos dado la tarea de capacitar, llegar directamente a cada uno de los comercios, por lo menos las empresas formales constituidas legalmente, y sobre todo, incluso hace poco recibimos de parte del INGUAT el sello de bioseguridad, el sello de Safe Travel y el sello de establecimiento seguro. Puedo decirle con mucha honestidad y sinceridad que los restaurantes cumplimos con todas las medidas y es un lugar seguro para poder estar. Bueno, ya nos ha informado cuáles son esos acuerdos, digamos, a los que como gremio han llegado para autorregularse, pero ¿qué medidas toman ustedes para ver que todos estén cumpliendo con lo establecido? Sabemos que ahora el gobierno tomará medidas también, lo han dicho, pero ¿qué medidas toman ustedes para saber que todo esto que se está proponiendo se cumpla? Claro, nosotros sabemos muy bien que hay empresas que quizás no estén cumpliendo y nosotros apoyamos, como bien lo hemos externado a las autoridades, que todo aquel que no cumpla también caigan con el peso de la ley, que estas empresas también sean sancionadas si no están cumpliendo y no están llevando a cabo todo aquello que se les ha indicado en su momento. Como gremio nosotros estamos abiertos a seguir apoyando, estamos abiertos a seguir impulsando que se cumplan las medidas y sobre todo cuidar la salud y la economía de nuestro país. Definitivamente importante la postura, saber qué se está haciendo, porque al final es para el beneficio de todos y la salud de todos. Gracias por estar con nosotros, Abraham As, de la Gremial de Restaurantes. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y nosotros vamos a continuar. Hay más información en Guatevisión, pero será después de un corte comercial. ¿Cómo se enteraron vecinos de Comitancillo, San Marcos, sobre la muerte de pobladores que habían viajado en búsqueda del sueño americano? El tema, al volver de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y hoy volvemos a Comitancillo, en San Marcos. En este pueblo, la tragedia en la que murieron 11 migrantes originarios de esta localidad está fresca y el dolor aún es profundo, así como la claridad con la que relatan sus penas y anhelos. Además, señalan al responsable de llevarse a estos jóvenes a su muerte a manos de un cártel de la droga. No, yo me quiero ir por tener un futuro diferente, para tener un futuro mejor. Y no solo eso. Yo quiero ayudarlos a ustedes, con mis hermanitos, a salir adelante, decía él. Me voy para allá, para curarte, para mandar para tu medicina, me decía, cuando se fue. Ya cuando llegó la fecha de inscribir a él, pues no, dijo, no voy a estudiar, dijo. Así recuerdan estas madres a sus hijos que comparten la tristeza de no volver a verlos. Pero en Comitancillo, este pueblo de casi 100,000 habitantes, esta no es la única forma en la que se comparte el dolor. Lleno de casas de adobe y de familias numerosas, la pobreza, la tristeza, la ignorancia y el hambre son el común de todos los días. Yo quiero luchar y yo creo que, aunque yo no estudie, mamá quiere mucho dinero, requiere de recursos para seguir estudiando. Y en esas condiciones la esperanza está lejos y es costosa. No tenemos de dónde los recursos económicos para el pasaje de él. Nosotros le explicamos eso y él dijo, no, échenme la mano, apóyenme con un préstamo, con algo. Yo estoy seguro que voy a llegar allá y llegando allá yo voy a desquitar la deuda, dijo él. Empeñamos el terreno para... ¿Aquí? Sí. ¿Hicieron un préstamo? Sí, un préstamo. Sí, pues. ¿Cuánto tenían que pagar para ir? Pues tal vez es mucho, pero cuando muy se fue él, casi 20,000 lo dimos. De adelante. Y después, poco a poco, cuando él camina, entonces íbamos a prestar otro poco porque no sacamos de un solo. Y a esa persona a quien le encomendaron su gran deuda, fue quien les dio la peor noticia de su vida. El que nos llamó
Fue el señor donde nosotros lo enviamos a él. Ajá. Él fue el que nos llamó. Lamentablemente había sucedido un accidente donde nuestro hijo viajaba y había fallecido. Ya más tarde lo llamamos a ellos, al coyote pues, que sí es cierto, y dijeron que sí. Sí. ¿Qué pasó? Dijo mi esposo. Casi ya lo mataron, dijo. Ya lo quemaron, dijo. Todo el carro, como 50 tal vez ya lo quemaron, dijo. Entonces, no creían nosotros así. ¿Será que es cierto? Dijimos nosotros. Sí, dijo. Hasta mi hijo ya murió, dijo. Para Noticiero Guatevisión, Raúl Barreno y Juan Diego González. Simplemente me abrazó y me dijo, cuídense mucho con papá. Sus únicas y últimas palabras. Me despedí de él y me salí. Nos abrazamos fuertemente y es el último recuerdo de él en ese instante. Una tragedia y un dolor enorme. Y después del hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas, México, aún no hay declaraciones oficiales sobre la certeza de que sean guatemaltecos. Sin embargo, autoridades de Comitancillo San Marcos afirman que al menos 11 personas son originarias de ese lugar. Esta mañana el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, se refirió al tema e indicó que lamentan esta situación y están pendientes de la información oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy preocupados realmente por esa situación, lamentamos lo que está ocurriendo, sabemos que muchos de nuestros connacionales migran por distintas condiciones, muchas de ellas económicas, aún estamos pendientes de alguna información porque no se ha identificado plenamente a las personas, a los cadáveres, pero obviamente lamentamos eso, deploramos esas situaciones de violencia que se dan, está confirmado por parte de ellos, pero necesitamos tener más información forense de lo que ocurrió y para que pues el país tenga datos exactos, porque en este momento lo dicho por el alcalde pues no se pone en duda, pero es necesario tener más información. Bueno, es que en Guatemala pobladores tienen una versión de lo sucedido en Tamaulipas, México, mientras que el canal oficial, que es Cancillería, no tiene una postura oficial debido a que esperan exámenes de ADN. En Tamaulipas se encuentra la periodista Denise Romero, coordinadora de información de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Denise, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, me da gusto saludarlos a todos allá en Guatemala. Y sí, tenemos información con respecto a lo que ha dado a conocer el vocero de seguridad en Tamaulipas tras el hallazgo de estos 19 cuerpos calcinados. Acá en Tamaulipas no han dado a conocer las identidades, de hecho el vocero de seguridad nos ha dicho que han logrado identificar hasta el momento los cuerpos, los sexos de los cuerpos. 16 de los 19 cuerpos localizados calcinados en Tamaulipas corresponden a hombres, 1 al cuerpo de una mujer y 2 todavía están sin identificar. Ya se les tomaron las muestras de ADN y se ha dado a conocer que el muestreo podría extenderse, o el análisis, por lo menos 5 días más hasta lograr culminar el expediente de los resultados. Hasta el momento los cuerpos permanecen bajo investigación del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por lo que continúan con el proceso de recopilación de datos. Es importante mencionar que las autoridades han dado a conocer algunos avances en las investigaciones, sobre todo en el tema de la manera en la que fueron localizadas estas unidades, en donde a su vez se encontraban los cuerpos. El vocero dijo que hay 3 puntos importantes. Uno, que uno de los vehículos tenía placas del estado de Nuevo León. Un segundo avance que tienen el testimonio de una persona que indica que estos vehículos cruzaron de Nuevo León a Tamaulipas. Y el tercer avance es que en el lugar de los hechos no había casquillos, lo cual indica en primera instancia de que probablemente los hechos ocurrieron en un sitio distinto a donde fueron encontrados los cuerpos. Es la información que ha dado a conocer el vocero de seguridad con respecto a las investigaciones. ¿Se conoce algo, Denise, sobre alguna posibilidad de saber qué grupos están involucrados en este terrible hecho?
que las autoridades no han dado a conocer nombres ni presuntos responsables. Ellos aseguran que están trabajando de manera coordinada con las autoridades de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, porque los hechos ocurren en un territorio cercano a Nuevo León, en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León, por lo que serán autoridades de ambos gobiernos los que finalmente pues den a conocer el avance de las investigaciones. No se habla de grupos criminales, ni dan a conocer mayor detalle que la camioneta que fue localizada con placas de Nuevo León y los cuerpos. Ustedes que cubren toda la información allá en México, ¿cómo se interpreta, cómo se puede relacionar, por ejemplo, este tipo de hecho con aquel lamentable crimen de los estudiantes de Ayotzinapa, también calcinados, y una situación que aún no se resuelve en México? Así es, pues de hecho, cuando se dio a conocer la información que fue el pasado sábado, el fin de semana, la nota circuló a nivel nacional e internacional y pues nos obligó a recordar estos hechos ocurridos en Ayotzinapa y también a recordar los hechos ocurridos hace varios años acá en Tamaulipas, en el municipio de San Fernando, en donde más de 70 migrantes pues masacrados. También eso sí se fue en su momento, aunque las investigaciones todavía continúan. Sin duda es un hecho que nos hace recordar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, las autoridades aseguran pues que van a estar en Cali a conocer resultados conforme avancen las investigaciones. Muchísimas gracias, Denis Romero, por tu reporte, por darnos a conocer qué es lo que se está haciendo allá en México. Sabemos que las investigaciones tomarán tiempo, quisiéramos ver resultados pronto, como todos en la región, sobre estos casos tan terribles, pero agradecemos mucho tu información allá desde Tamaulipas. Estaremos al pendiente para cualquier actualización. Buenas noches, saludos a todos por allá. Gracias, gracias, Denis Romero. Nosotros vamos con más noticias en este momento. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y continuamos porque en el marco de la reunión del Gabinete de Desarrollo Social, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, se refirió a la reciente ola de violencia contra la mujer. Indicó que ya se trabaja en las distintas mesas técnicas para garantizar la seguridad de las mujeres en el país y lamenta y condena el alza en los femicidios. Lamentamos, condenamos muchísimo estos índices que se han dado los primeros días del año. A nadie de verdad le gusta saber que nuestras mujeres están siendo asesinadas, están siendo violentadas y por supuesto es responsabilidad del gobierno tomar las acciones correspondientes. En eso es en lo que, reitero, se está centrando el Ministerio de Gobernación a través de la PNC y las otras unidades. ¿Por qué se realizaron operativos conjuntos en Escuintla? Las imágenes y el informe en detalle al volver de la pausa. Y bueno, hoy continúa con nosotros y nos acompaña a recibir a Pamela Valdés, que tiene el pronóstico del clima. Adelante, Pamela. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Entramos directamente con la información y esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados para Alta Baja Verapaz, Meseta Central tendremos probabilidad de algunas lloviznas para el oriente de nuestro país y para el resto de los departamentos tendremos probabilidad de condiciones principales de soleado, un ambiente agradable en la mayor parte del periodo. Y veamos a continuación las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el miércoles condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Para los días jueves y viernes, principalmente soleado en horas del día y las temperaturas máximas que se estarán registrando serán de 24 grados centígrados. Cabe mencionar que el INSIGUM me dio a conocer que a partir del jueves tendremos el ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional, así que tendremos probabilidad de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas del norte al centro de nuestro país, donde además estará reportando
incremento de nubosidad y también incremento en la velocidad del viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Y les compartimos a continuación la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:31 de la mañana y se ocultará a las 5:59 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela. Y nosotros continuamos hablando ahora de la incautación de droga, armas y dinero que fueron posibles en el primer día de la puesta en marcha del operativo Recuperación y Control que realiza la Policía Nacional Civil en conjunto con fiscales del Ministerio Público y que se extendió a los municipios de Escuintla, Santa Lucía, Cochumalguapa, Mazagua y Puerto San José. Hasta esta tarde, en uno de los allanamientos, fue sorpresa para los agentes capturar a una mujer presunta responsable de distribución de droga al menudeo. En dicha residencia había marihuana, armas y un chaleco antibalas. Por esta razón fue puesta a disposición del juzgado de turno de esta localidad. Se practica una diligencia de allanamiento, inspección y registro en Prados de la Costa, en la tercera calle precisamente y segunda avenida, y se localiza un chaleco antibalas y cierta cantidad de hierba seca que comúnmente conocemos como marihuana. Se realizó la prueba de campo respectiva y dio resultado positivo. A raíz de eso, pues se procede a la consignación de Ana Estefanía Hernández, de 25 años de edad, quien era la responsable del inmueble. Para fortalecer el actuar de la PNC, autoridades del departamento gestionaron el cambio de los jefes de las subestaciones, asegurando que se hace para garantizar la seguridad de los escuintlecos. He estado coordinando con las autoridades de sus municipios y ha habido rotación de la Policía Nacional Civil, esperando en este momento que podamos trabajar de la mano junto con el Ejecutivo para poder sacar adelante la seguridad no solo de Escuintla, sino del país en sí. Jefes ediles también se sumaron a la importancia de mejorar la seguridad, sobre todo en los municipios que reciben turistas. El comisario que está guiando y liderando a nivel departamental, sustentando que debemos de resguardar la vida de los ciudadanos, especialmente en el puerto de San José. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Y como le hemos dicho, este día el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo este plan de recuperación y control de Escuintla, el cual consistió en 38 allanamientos en varios municipios de ese departamento con el objetivo de desmantelar grupos criminales. De acuerdo con las autoridades, la intención es incautar indicios que se puedan vincular con al menos 37 hechos violentos ocurridos en el departamento desde el 2007 a la fecha. Entre los hallazgos reportados por las autoridades hay armas de fuego, documentos y vehículos, así como la captura de Ana Estefanía Fernández Real, de 25 años, a quien se le incautó una bolsa de marihuana y un chaleco antibalas. ¿Piensa viajar a Estados Unidos? Tome en cuenta un requisito obligatorio relacionado a pruebas de COVID-19. Más luego de esta nueva pausa. Minor Motto ya ha sido juramentado como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. 82 diputados votaron a su favor, por 8 en contra. Sin embargo, 70 se desmarcaron de participar. Y el Ministerio Público ya ha accionado legalmente en contra del nombramiento, pues existían procesos abiertos en contra del juez. El juez Minor Motto entró al hemiciclo en medio de aplausos, pero acompañado de polémica. Un representante que ha sido cuestionado, que tiene procesos, que hemos recibido por los correos, que está pendiente de transparentar su actuación. La forma opaca y oscura en cómo el Congreso hoy le está dando posesión a un juez sumamente cuestionado y que no cumple los estándares para que vaya a integrar la máxima Corte de Constitucionalidad. Y alrededor de cuya juramentación siguen existiendo dudas. La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala no quiso declararlo ganador tras su triunfo en el balotaje, pero la Sala Primera de Apelaciones lo amparó y el presidente del Congreso acató. En este momento dar a conocer la notificación recibida y el proyecto de acuerdo que convoca para la juramentación correspondiente.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad había dado trámite a 4 solicitudes de amparo que buscaban evitar que el legislativo juramentara a Moto. 82 diputados le dieron su voto favorable al juez. Este amparo interpuesto frente a la amenaza de que el Congreso juramentara al abogado Maynor Moto como titular de la Corte de Constitucionalidad. Al notificador de la CC no le dejaron entrar al Parlamento sino 45 minutos después de su arribo, cuando ya había comenzado el proceso de juramentación. El Ministerio Público accionó también. A través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad interpusieron un amparo, argumentando que vulneraron el debido proceso al irrespetar el artículo 156 de la Ley de Amparo. 4 horas de retraso, una tangana al cierre, la interpelación al ministro de Gobernación que sigue sin proseguir y al final Maynor Moto, el polémico juez, ha quedado juramentado como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que ha pasado esta noche de martes aquí en el Congreso de la República. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, y para ampliar sobre este tema, contactamos en este momento al abogado y analista Edgar Ortiz, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Un gusto acompañarlos. Gracias por aceptar esta comunicación y comentarnos un poco qué lectura da usted a lo ocurrido esta noche. Ya pasábamos la nota esta noche en el Congreso con la juramentación del abogado Maynor Moto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, hoy hemos visto una vergüenza nacional, no hay otra forma de decirlo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, lo explicaba la bien en la nota, el juez Maynor Moto efectivamente ganó las elecciones en el Colegio de Abogados, pero por múltiples antejuicios que tiene en su contra, pues había 6 recursos de apelación pendientes, ¿no? Y mientras esos recursos no estuviesen resueltos por el Colegio de Abogados, pues naturalmente no se podía certificar su victoria. Hoy apareció misteriosamente un amparo que otorgó un juzgado, una sala de apelaciones, que lo que decía, y esto es muy importante, es que decía al Colegio de Abogados que mandara los resultados al Congreso de la República, pero también decía esa resolución que hiciera ver en ese envío de resultados si habían algunos recursos pendientes, como efectivamente los hay, María Luisa. Entonces el Congreso aquí se hizo de la vista gorda, si bien el Colegio de Abogados le dijo que Maynor Moto había ganado, pero había procesos pendientes, ignoró completamente lo que le comentó el Colegio de Abogados, ignoró que había impugnaciones en curso y decidió juramentarlo contra todo derecho y contra todo sentido común. Y bueno, hablando del Congreso y de estos diputados que votaron a favor, ¿habrían en su opinión cometido algún tipo de delito? Y si así fuera, ¿qué ente debería ser el encargado de reaccionar? Bueno, yo creo que es complejo. Creo que podríamos estar hablando de algún tipo de delito porque evidentemente cuando se resuelve la cuestión en el Pleno se está abusando de la autoridad por parte de estos diputados, porque como insisto, la propia resolución era muy clara en decirles, miren, revisen en todo caso si hay algunas impugnaciones pendientes. Creo que podría haber alguna responsabilidad por parte de la Junta Directiva o algunos diputados que en todo caso dirigieron la sesión. Pero más importante aún me parece que esto pone, digamos, una piedra más en el camino para que Maynor Moto pueda asumir el cargo, dado que este proceso ha sido irregular, como lo he señalado anteriormente, pues lo que se espera ahora es que también haya una disputa legal en torno a si el juez Moto puede o no asumir el cargo de magistrado. Y agrego un tema más interesante al análisis, María Luisa, también hay que discutir si el juez Maynor Moto tiene inmunidad, tiene antejuicio, porque recordemos que tiene varias denuncias en su contra, mientras era juez tenía antejuicio. No está muy claro ahora mismo en esta transición de juez a magistrado de la CC, si es que logra llegar, si tiene inmunidad o no, y no sabemos qué puede pasar en estas horas o días. Desde su experiencia, ¿qué seguiría para Maynor Moto? Él ya fue electo por el Colegio de Magistrados con todos los problemas en el camino que ha mencionado. Ya fue juramentado en el Congreso. ¿Llegará a tomar posesión? Mira, en el cortísimo plazo yo creo que todo está en manos de la Corte de Constitucionalidad, lo cual es un poco paradójico, ¿no? Porque la propia Corte le tocará discutir si esta persona es apta para integrar el propio tribunal, ¿no? El asunto es que la resolución que dictó hoy la Sala pues ha sido cuestionada y además hay 4 amparos más que se han presentado ante la propia Corte de Constitucionalidad. Entonces va a ser ese órgano, va a ser la Corte de Constitucionalidad, la que en todo caso en las próximas horas o días
pues conozca la cuestión y determine si el juez Moto puede integrarlo. Mi sospecha es que la Corte va a resolver que no puede hacerlo porque, como ya lo he comentado, pues el proceso de su juramentación se dio con irregularidades, ¿no? Bueno, es interesante y vamos a estar pendientes de qué sucede precisamente en estos días y a ver si no va a ser un tema, como han pasado muchos, que se estancan. Y se está viendo y hay posiciones encontradas dentro incluso de la misma Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver, estaremos pendientes. Pero agradecemos muchísimo esta comunicación con Edgar Ortiz, abogado y analista. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a continuar un poco en el tema porque hay reacciones. Durante la sesión plenaria del Congreso, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció así. Los procesos de designación de magistrados de la CC deben ser legítimos, abiertos, transparentes y de acuerdo con la Constitución. Es imprescindible proteger la justicia en Guatemala y asegurar que los magistrados de la Corte más alta cumplen con los requisitos más altos, señalaron por medio de la red social Twitter. Y pasamos a otro tema porque este martes se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Gabinete de Desarrollo Social, la cual fue presidida por el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Esta reunión fue coordinada por el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero. En la misma se habló de la implementación de un plan piloto en los municipios más pobres del país para erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Y vamos con más noticias. El sector agrícola, según Cámara del Agro, fue uno de los menos golpeados por la pandemia. Fue un sector ganador que en el 2021 podría crecer más del 2%. Paulo de León de Cavi describe al agro como el sector inmune a la crisis. Sin embargo, las empresas enfrentan problemas que prevalecen, por ejemplo, la falta de acceso a créditos, el flujo de caja y problemas de distribución. De León analizó la situación actual y determinó que los commodities están teniendo un rebote. Lo único que podemos decir es que ha regresado a su nivel pre-COVID, es decir, ya se fue el miedo y han regresado los precios a lo que están. Entonces, se cayeron todos los precios, pero los rebotes son diferentes, como ustedes van a ver adelante. Ahora, ¿a qué se debe esa diferencia de los rebotes de los commodities? Pues va a depender de los patrones de consumo. El azúcar es uno de los commodities que ha levantado sus precios, seguido del café, que está llegando a 25%, y después sigue el hule y la palma. Nils Leporowski, presidente de Cámara del Agro, dijo que aprovechar el crecimiento y recuperación del 2021 requerirá de más inversión de capital de trabajo en el agro y pidió a la SAT que agilice la evolución del crédito fiscal. Que la SAT agiliza y cumpla de manera pronta y efectiva, apegada a lo que dice la ley, le ordena la devolución de los más de 4.200 millones de crédito fiscal que desde hace muchos años adeuda a los exportadores agroindustriales del país. A esto, el superintendente Marco Livio Díaz contestó. Si hoy el sector privado organizado nos presentara a través del módulo electrónico los 2.000 millones de presa, hoy en la noche nuestro módulo puede revisar y en 30 días estaría de vuelta. El sector del agro tiene buenas expectativas para este año y el crecimiento inicial que se espera es de 2.1%. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. ¿Cuánto reporta la SAT en pérdidas por contrabando? Tenemos más para usted al volver de la pausa. Tenemos más noticias. Una de las comisiones más delicadas en el Congreso es la de Derechos Humanos, porque es elegida por el Pleno y se relaciona directamente con el procurador. Este miércoles se harán los nombramientos.
Este miércoles se designan los miembros de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. ¿De derechos humanos o de...? Sí, de derechos humanos, la cual... Y es la única comisión que pues tiene que entrar a votación del Pleno. Y que está conformada por un representante de cada bancada. En la presidencia, Álvaro Arzú Escobar, de Unionista, quien en el pasado ya ha tenido sus encontronazos con el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, con quien deberá trabajar de cerca. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos debe despojarse de intereses particulares y realmente debe representar esa visión de garantizar los derechos humanos de los guatemaltecos. Tal es el recordatorio que le deja el expresidente de la comisión. Futuros miembros de la misma toman postura también. Trabajar de la mano con el procurador de los derechos humanos creo que sería un desafío para esta comisión y ojalá lo lográsemos hacer para unificar los derechos de la población guatemalteca. La agenda va a ser fundamental, la agenda de trabajo del año va a ser importantísima. Hemos visto violaciones de derechos humanos de parte del Estado sistemáticamente. El presupuesto del PDH corre por cuenta del Congreso y ya en el pasado se vio congelado por el Legislativo, hecho que mermó las operaciones de la entidad. Lo más seguro es que va a ser dura. Sabemos que el diputado Arzú, como lo dije anteriormente, no es afín a una agenda progresiva en términos de derechos humanos y lo más seguro es que vayan a haber ataques fuertes y constantes y lo que vamos a hacer es impedirlo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y la Superintendencia de Administración Tributaria presentó el Informe General de Rendición de Cuentas de la Intendencia de Aduanas y las acciones implementadas por contrabando. La SAT dejó precisamente de percibir por contrabando 7.79 millones de quetzales. La Superintendencia de Administración Tributaria presentó las acciones que implementó para incrementar la eficiencia aduanera, como la reducción de tiempos, 6 procesos certificados, remodelaciones en delegaciones aduaneras, centro de monitoreo de rayos X, entre otros. Además, mencionaron la implementación del marchamo electrónico con más de 15,000 tránsitos monitoreados, la habilitación del sistema no intrusivo para inspecciones rayos X y la digitalización de las listas de embarque. En dicha conferencia, el superintendente Marco Livio Díaz resaltó que de la lucha contra el contrabando llevaron a cabo 561 acciones interinstitucionales, donde se incautó en mercancía más de 21.3 millones de quetzales, que representan 7.79 millones de quetzales dejados de percibir por el Estado. Además, habló sobre los 24 allanamientos que se han llevado a cabo en lo que va del año. Ha habido de todo, sobre todo abarrotes, pero también medicinas, licores y cigarros. Se ha incautado. Los 24 allanamientos fueron positivos, es decir, en los 24 se descubrieron mercancías de contrabando. Se han registrado 237 denuncias por falsificación de la propiedad intelectual. El año pasado tuvimos un operativo muy grande, se incautaron 50,000 pares de zapatos por tema de propiedad. Creo que la mayoría de denuncias están en maquilas. ¿Sí? El 5 de enero nos reunimos con la señora fiscal para solicitarle que se agilizaran los procesos de las denuncias. Se están priorizando tanto en tributos internos como en aduanas. Según el superintendente, en temas de tributos internos se le pidió a la fiscal que se prioricen casos que suman 1.700 millones y en temas aduaneros se están priorizando casos por 700 millones, lo que representarían 2.400 millones de quetzales en investigaciones y seguimientos del Ministerio Público. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Noticias del mundo. Un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó este martes la decisión del gobierno de Joe Biden de congelar las deportaciones de inmigrantes ilegales durante 100 días, solicitado con urgencia por las autoridades republicanas de Texas. Un juez de ese estado decidió suspender temporalmente la medida hasta que se realice un examen de fondo del caso. Tiene una mujer peruana que se prestó como voluntaria en las pruebas de la vacuna de la China, la Sinopharm, contra el coronavirus. Murió de COVID-19 a pesar de haber recibido la dosis. La dosis que le correspondía para la inmunización. Así lo informaron este martes autoridades sanitarias encargadas del ensayo en Lima. La mujer de 54 años aparentemente gozaba de buena salud antes de recibir la vacuna. Y unas 280 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 llegarán a América Latina este año a través del programa COVAX. La mayor parte de esa cantidad se dirigirá a países de la región que han colaborado en la financiación de este programa.
aunque 80 millones de dosis irán a naciones de ingresos bajos sin obligaciones financieras en la iniciativa. La primera dosis llegará el próximo mes de febrero, aunque dependerá de las aprobaciones de uso de emergencia, según la proyección de autoridades de la Alianza para las Vacunas. El gobierno de Estados Unidos comprará 200 millones de dosis adicionales de vacunas contra el COVID-19 y tendrá suficiente para inocular a 300 millones de personas para el final del verano, según dio a conocer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una mitad se adquirirá al laboratorio Pfizer y los otros 100 millones a Moderna, las dos empresas que han sido aprobadas por las autoridades sanitarias hasta el momento. Bueno, a partir de este martes, los viajeros con destino a Estados Unidos tendrán que presentar pruebas negativas recientes de coronavirus para poder abordar sus vuelos en el exterior, como parte de un conjunto de medidas que busca reducir la posibilidad de contagio del COVID-19. Mientras Mario Arcia se prepara para abordar su vuelo, viajo a Managua, Nicaragua. La realidad de que necesitará una prueba negativa de coronavirus dentro de los 3 días previos a su viaje de regreso forma parte de su planeación. La prueba es una odisea, pero es una seguridad para nosotros mismos. Es perfecto porque en una semana que voy a estar allá puedo contagiarme y esto no va a parar. El decreto de la administración Biden exige que aquellos que hayan tenido coronavirus presenten una carta de su médico verificando su recuperación. También se han eliminado las excepciones de viaje según los Centros para el Control de Enfermedades. En nuestros países, pues las personas tienen muchas dificultades para poder hacer estos exámenes. De hecho, mi hermana necesitaba viajar y no ha podido viajar porque pues hay dificultades con las pruebas del coronavirus. En Honduras, donde vive la hermana de Suyapa Castro, quien al llegar a Estados Unidos se le recomienda, como al resto de viajeros, ponerse en cuarentena por al menos 7 días y realizarse una vez más la prueba de 3 a 5 días tras su llegada al país. Viajeros de afuera es difícil porque cuesta caro. Explicó Jennifer Pérez, quien agregó: hay personas que le tienen miedo a hacer las pruebas y hay otras que no. Los pasajeros que no puedan obtener un resultado de prueba dentro del periodo de 3 días deben comunicarse con su aerolínea sobre las opciones de los exámenes y, si es necesario, cambiar la ruta de los vuelos para transitar por países con mayor capacidad de exámenes, indicó el CDC. Celia Mendoza, Voz de América, Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey. Hay noticias en el fútbol internacional relacionadas a la Copa Italiana y a la Liga Inglesa. El informe en breve. Llegamos al final esta noche. Gracias por su atención. Regresamos mañana con más noticias y lo dejamos con el tema del satélite Quetzal 1, que cumplió su misión. Ha perdido contacto con la base, por lo que la misión se ha dado por concluida. Buenas noches. And we are expecting your missions to be completed successfully as you keep pressing on towards your next goal. Quetzal 1, el primer satélite guatemalteco, ha cumplido su misión. Luego de 211 días de operación continua en el espacio y de haber transmitido exitosamente a tierra 84.776 paquetes de información, perdió contacto con la estación de control. El equipo dio por concluida la misión luego de varias semanas de trabajo intentando recuperar la funcionalidad. Los últimos datos apuntan a que ocurrió un problema interno de comunicación entre los módulos del satélite. Su operación permitió validar el funcionamiento de los módulos de potencia, orientación, sistema de despliegue de antenas y estructura, así como realizar las pruebas del sensor óptico en que se basó su misión desde el punto de vista científico. El proyecto, en el que participaron aproximadamente 100 personas con una media de 21 años de edad, es prueba de la capacidad e interés que tienen los guatemaltecos por contribuir al desarrollo tecnológico del país. Quetzal 1 deja abierta una puerta para que en el futuro cada vez más personas exploren el campo espacial desde muchas áreas. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo.